La Plaza de España acogía la entrega de premios correspondiente a los concursos de decoración de escaparates y fachadas convocados un año más en el marco de la celebración del 11º Festival Templario de Jerez de los Caballeros, dotados con un único premio de 100 euros cada uno, que fueron para Gabriel Colomer, en el caso de los establecimientos comerciales, y para Maximiliano Rivera, en el caso de fachadas y balcones. La alcaldesa en funciones, Isabel Álvarez, y la concejala de Cultura, Virginia Borrallo, fueron las encargadas de entregar dichos premios y de presidir, junto a dos de las actrices de Aísa, La Luz del Temple, el reconocimiento a los alumnos y alumnas de los colegios El Rodeo y Sotomayor y Terrazas, ganadores del primer certamen de cuentos, convocado también con motivo del Festival Templario. Hace muchos años, en la época medieval, surgieron muchos problemas. Jerez de los Caballeros fue conquistado por musulmanes y llamaron a Jerez Xeris. En el siglo XVIII, unos caballeros templarios derrotaron al ejército musulmán. Durante estos tiempos, Jerez estuvo lleno de paz y de libertad. Construyeron murallas para que Jerez nunca fuera asaltado. Las personas eran muy felices con los templarios. Les tenían tanto aprecio que hicieron una fiesta para ellos, que se llamó Festival Templario. Hubo de todo un poco. Había magos, especias, hierbas curativas, anillos con poderes extraordinarios y un gran banquete en su honor. Luis, Juan, David, Daniel, Enrique y Alejandro, que eran caballeros templarios, se sentaron a comer. Las personas se arrodillaron ante ellos. David dijo en voz alta: «Levantaos, no somos tan importantes como creéis». Y a continuación, las personas se fueron sentando hasta que llenaron la mesa. Se lo pasaron muy bien. Al día siguiente, el rey estaba celoso de ellos y mandó a matarlo, pero no lo consiguió. Los templarios siempre escapaban de él. Pero un día se le ocurrió un plan para engañar a los templarios. Contrató a un comerciante para que les diera un mapa del tesoro falso, y el tesoro se encontraba en una isla lejana. Los templarios partieron para encontrar el tesoro. Por desgracia, se creyeron el plan del rey. Lo único que encontraron en esa isla fue arena, palmeras y unos esqueletos. Ellos se dieron cuenta del plan del rey, pero esto no acabó así. Durante 2 semanas, navegando por el océano Atlántico, llegaron a Jerez. Después de bajarse del barco, vieron a un Jerez gobernado por el egoísmo, miedo y maltrato. Pero los templarios lucharon para que Jerez volviera a ser como antes. Hubo guerra contra los templarios. Desgraciadamente, los capturaron y encarcelaron. Uno de ellos se salvó y pidió ayuda. Por desgracia, nadie lo creía, porque habían pasado mucho tiempo fuera y nadie lo reconocía. El rey ganó esa batalla, pero después de varios meses el pueblo creyó a David y fueron a liberarlo. Los templarios estaban muy contentos tras haber sido liberados, pero el rey se enteró y mandó a matarlo. Los caballeros templarios murieron en la Torre Sangrienta, pero el pueblo luchó contra el rey y los derrotaron. Durante esos años, Jerez recuperó alegría, paz y libertad. Nadie, incluido a los templarios, es más, la gente del pueblo luchó por lo que no era justo. Y colorín colorado, este cuento de los templarios se ha acabado. Érase una vez un pueblo llamado Jerez de los Caballeros, que todos los años celebraba un festival en honor a sus caballeros. Una niña a ese festival siempre asistía y estaba ya aburrida de oír las mismas historias todos los días. La niña muy cansada estaba. Al cuentacuentos buscaba para que su historia cambiara. La niña encontró al cuentacuentos y ella se alegraba de verlo. Le explicó su idea y él aceptó sin problemas. Entre los dos una historia se inventaron sobre los antiguos caballeros de Jerez, los templarios. Ellos una obra que crearon y en ella los niños actuaron. Todos de esa época vestidos iban, las niñas con largas faldas y los niños con escudos y espadas. Todos los habitantes del lugar iban a ver el acto que ellos iban a representar. Esta historia sobre la Edad Media trataba contar las bellas cosas que a su
que a su paso los templarios dejaban. Cuando el teatro acabó, cada habitante un grito de ilusión soltó, aclamando a cada actor. Esta historia ya ha acabado y espero que os haya gustado. En los tiempos de los templarios hubo una batalla que lo cambió todo. Pero voy a empezar desde el principio. Y mi nombre es Nicolás. Y vivo en Jerez de los Caballeros. Bueno, mejor dicho, vivía. Este es mi diario. Y seguramente no lo estés leyendo en esta época, la templaria, sino en el futuro. Voy a dejar de hablar tanto y empezaré a contar ya esta emocionante historia. Ahora mismo estoy aburrido mirando a los guerreros templarios, entrenando. Sé que algún día yo seré uno de ellos. Tengo ganas de acercarme y decirle que me dejen entrenar. Seguro que no me dejan, pero lo intentaré. Pasaron unas horas. Ya es de noche. Ya os contaré más mañana. Hoy me he levantado temprano y no sé qué me pasa, pero siento ganas de entrenar. Voy a conseguir algunas armas y entrenaré. Así todos verán lo bien que lo hago y me tendrán más respeto. Capítulo 2. No me siento demasiado orgulloso de lo que voy a contaros ahora. Estaba en el mercado comprando. De repente, un chico se empezó a meter conmigo. Y como los guerreros templarios, yo me metí con él. Tuvimos una fuerte pelea, pero por primera vez me habían tenido respeto. Y lo mejor es que me dejaron entrenar. Me sentí muy feliz. Ahora a entrenar y esforzarme. Capítulo 3. Pasaron días, semanas y meses. Y yo seguía entrenando todos los días. Me gustaba practicar y me dieron una espada genial. Pero tengo miedo, porque pronto habrá una batalla. He hecho muchos amigos aquí y también algún que otro enemigo. Espero ganar esa batalla. Capítulo 4. Empezó la batalla. Todos cogieron sus espadas, escudos, arcos, flechas y antorchas. Tenemos mucho miedo, pero luchamos valientemente. Pasaron los días y salimos de los refugios y se oía un silencio profundo. Pero habíamos ganado. Fin. Por la Orden del Temple. Cuenta la leyenda en Jerez de los Caballeros, una orden que salvó a todos los jerezanos a mediados de la Edad Media. Esta orden es conocida como la Orden Templaria. Era la salvación de todo Jerez. Una noche, cerca de las 12, sonó un gran grito que decía «Por la Orden del Temple», y varias espadas comenzaron a sonar. Era nuestra orden que se preparaba para la gran batalla. Al día siguiente, una cristiana llamada Ana fue al lugar donde se sometió a la disputa entre caballeros. Al entrar en la fortaleza, un joven muy apuesto llamado Tomás le dio una cálida bienvenida. Tomás le contó a Ana lo que estaba sucediendo y con buena fe Ana prometió que eso quedaría entre ellos. Pasaron los días y Ana fue a confesarle algo a Tomás. No podía contenerse con la intriga de saber con quiénes se lidiaría la gran batalla. Tomás le dijo que no estaban seguros, pero que Dios les decía que eran muy poderosos y que deberían estar preparados. Ana intentó ayudarle, pero Tomás le recordó la promesa que hicieron y que Ana le prometió no decir nada. Ana, sin verle solución al problema, decidió romper la promesa y decirle a los demás caballeros que la dejaría ayudar. Los templarios se negaron rotundamente, ya que ella era una mujer y ellos hombres, a lo que Ana respondió: «Ya, puede que sea una mujer, ¿qué problema hay? Puede que las mujeres no sois lo suficiente fuerte y valiente como para derrotar a alguien», le contestó el jefe, Jacobo. Ana se inclinó ante la orden y con gran firmeza cogió una espada y comenzó a luchar. «Sí, mi señor, soy una mujer y creo que acabo de demostrar que está muy equivocado y que no sabe de lo que somos capaces las mujeres». La orden se inclinó ante ella, primero Jacobo, después Tomás y detrás todos los demás. Esa misma noche, cerca de las 12, sonó un grito femenino que decía «Por la Orden del Temple», y las espadas comenzaron a sonar. Fin. Hace cientos de siglos, un niño llamado Samuel fue adoptado por un caballero de la Orden del Temple. Pasaron unos pocos de años y cuando Samuel cumplió 10 años, le empezó a explicar que quería formar parte de la Orden del Temple.
El padre le prometió que su hijo sería un caballero templario. Samuel le seguía hablando, pero su padre no podía hablarle porque a lo lejos veía un ejército formado por árabes que venían a conquistar todo aquello que le pertenecían a los cristianos. El padre de Samuel avisó a todo su ejército, pero cuando pasó un buen rato, los caballeros templarios tuvieron mala suerte. Le decapitaron la cabeza desde una torre y los cuerpos fueron arrojados al vacío. Derramó tanta sangre aquella torre que decidieron llamarla Torre Sangrienta. Samuel se quedó llorando con su madre. Viendo el cuerpo muerto, lo enterraron en el sitio más bonito que había. Samuel le prometió a su padre que sería un buen caballero templario. Y así fue como se convirtió en un gran caballero templario. Él gobernó la Orden del Temple como su padre. Samuel encontró a una mujer preciosa junto a un árbol. Fue tanta belleza que Samuel se enamoró. Ella se llamaba Teresa. Y al cabo del tiempo tuvieron 3 hijos llamados Hugo, Felipe y Marta. Eran niños muy juguetones y la primera palabra que aprendieron fue templario. Samuel le prometió a sus 2 hijos que serían los gobernadores de la Orden del Temple, y a Marta le dijo que honrara a todas las mujeres, consiguiendo ser templaria. Al cabo de los años el padre murió y los 3 hijos, incluida Marta, consiguieron ser templarios. Fin. Corría el año 1164, cuando un niño llamado Hugo, nacido y creado en Jerez de Badajoz, andaba por el camino que va a Sevilla, cuando escuchó de lejos el pataleo de varios caballos. No tardó ni un minuto cuando el niño Hugo pudo presenciar a menos de 5 metros a 6 caballeros uniformados, todos iguales y a gran velocidad. Atravesaron un plis-plas todo el camino que bordea Jerez y en dirección a Sevilla. Hugo en ese momento tenía 11 años. Quedó impresionado por la fuerza, elegancia y destreza que aquellos caballeros tenían. Y se le quedó grabado en su mente la cruz roja sobre la túnica blanca que destacaba por su majestuosidad y grandeza. Esta experiencia fue para Hugo el principio de una nueva vida y de un nuevo sentir. Ya desde pequeño a Hugo le rondaba una cosa en la cabeza, la de servir a Dios a toda costa, defender la Iglesia aunque costase la vida y ser un perfecto seguidor de nuestro Padre Jesús. Al llegar a casa encontró a su madre haciendo las tareas de casa y a su padre fuera en el corral. Hugo estaba deseoso de contarle a sus padres la vivencia que había tenido. Cuando llegó a la hora de cenar, junto a la candela que chisporroteaba en la chimenea, Hugo con tono tranquilo le dijo a su madre: «Mamá, hoy he visto a 6 hombres a caballo que cabalgaban a gran velocidad por el camino de Sevilla». Su madre le restó importancia y solamente se dirigió a su hijo con una leve sonrisa. Hugo continuó narrando su historia impresionado y con gran expectación. Su padre continuaba removiendo las brasas de la candela, casi sin prestar atención, hasta que le preguntó a su hijo: «Hugo, hijo mío, ¿me puedes decir qué indumentaria llevaban esos caballeros?». El niño, casi sin pensarlo, dijo a su padre: «Pues llevaban un traje blanco con una cruz roja en el pecho y una gran capa blanca con otra cruz roja en el hombro». «¿Y qué más, hijo?», le dijo su padre. «¿Pudiste ver el rostro? ¿Viste si llevaban espada?». El niño le contestó a su padre que no pudo ver el rostro a los caballeros, pero que tampoco pudo apreciar la espada. Su padre dejó de hacerle más preguntas al niño, pero su madre le miró y apreció cierta incomodidad en su padre, pues no apartaba la mirada de la candela y su silencio marcó los próximos minutos en la casa de Hugo. Al día siguiente Hugo se levantó muy temprano, como casi siempre solía hacer. Ya se escuchaban los golpes del hacha en la casa de Hugo. Era su padre que estaba retazando la leña para hacer fuego, pero Hugo no prestó atención. En unos minutos su padre se acercó a su hijo y le dijo: «¿Te acuerdas cuando preguntabas que si querías ser monje o guerrero? Y tú me contestabas las cosas, papá. Y ahora te vuelvo a preguntar, ¿sigues pensando igual?». El niño quedó atónito con las palabras de su padre, pues era algo que se lo había quitado de la cabeza. Aún así el niño contestó que sí, que quería ser monje y guerrero a la misma vez. Su padre le quedó fijamente mirando y le dijo: «Hijo mío,
Lo que ayer presenciaste en el camino que va a Sevilla no fue ni más ni menos que el caballeros templarios, en pleno auxilio de alguna escaramuza o batalla cercana. El niño le preguntó a su padre, ¿pero realmente a dónde iban? Su padre le respondió: a luchar contra el infiel, contra los pecadores de Dios y de la Iglesia. El niño se quedó a unos instantes mirando hacia el suelo y con voz tranquila y serena dijo a su padre: Padre, quiero ser caballero templario, haz todo lo que esté en tu mano, por favor, para darme la oportunidad de ser miembro de la orden. Al día siguiente su padre fue a hablar con el maestre de la orden, subió al castillo de Alcazaba donde se alojaba don Pedro Gómez. Allí, después de un buen rato de conversación, el padre de Hugo salió por las puertas del castillo en dirección a su casa. Cuando llegó a su casa le dijo a su mujer que la próxima semana Hugo ingresaría en la orden como novicio y escudero del maestre don Pedro Gómez. A la madre de Hugo no le hizo mucha gracia la decisión de su marido, pero tampoco puso grandes diferencias. Llegó el día del ingreso de Hugo en la orden. Este fue enterrado bajo custodia de los caballeros del Temple. Pasados varios años, Hugo aprendió el arte de la espada, de la equitación, de la obediencia, del respeto, de la humildad y del compromiso de defender la palabra de Dios y de la Iglesia, aún utilizando la fuerza. Hugo progresaba día a día también en el estudio de la ciencia, en la escritura y el conocimiento de las leyes. Hugo fue el mejor caballero templario del Valío de Jerez, hasta que en noviembre del año 1203 Hugo fue nombrado maestre de la orden, cargo que defendió y desempeñó como nadie había hecho nunca. Gracias. Gracias, mi querido hermano. La princesa prometida. Hace muchos años en Jerez de los Caballeros había un niño que soñaba con ser templario. Cuando fue más mayor, la orden del Temple la aceptó. Él se enamoró de la princesa y la princesa de él. El padre de ella no la aceptaba, pues decía que solo era un caballero. Ellos dos se escapaban para verse y pasear por los parques de Jerez. Un día, al quedar en Santa Lucía, se prometieron amor eterno. Un día, el rey les descubrió e invitó a cenar al caballero para saber si sería buen marido para su hija. En la cena, el chico llevaba ropa vieja y sucia, ya que era pobre y solo tenía harapo. Al padre no le convenció y lo mandó a encarcelar. La princesa lo salvó engañando a los guardias. Salieron corriendo del pueblo y fueron a conocer mundo solo. Fin. Érase una vez, hace mucho tiempo, a principios de la Edad Media, una bella joven que soñaba con encontrar al hombre ideal. Pero en aquellos tiempos la comida faltaba y se veía obligada a trabajar en el campo con su padre. Al otro lado del pueblo se encontraba la Orden del Temple, donde un apuesto joven ocupaba una de sus plazas. Una bonita mañana, la joven fue al mercado, ya que había ganado algo de dinero con las hortalizas del huerto que vendía su padre. En ese momento los caballeros pasaron por allí y los jóvenes se miraron. Los dos pensaron: ¿será cosa del destino o es la persona perfecta? Poco a poco, conociéndose cada vez más, y como bien dice el dicho, el roce hace el cariño, los jóvenes se enamoraron. Cuando la joven presentó a su padre su amor, este contestó: ya tenemos suficientes gastos como para darle de comer a uno más. Pero aún así, los jóvenes se veían en secreto, y así siguieron hasta que murieron. Tanto se querían que muchas personas dicen que a la luz de la luna se siguen viendo sus espíritus que aún siguen estando enamorados. Fin. El joven templario. A mediados de la Edad Media nació un niño cuyo padre pertenecía a la Orden del Temple. Este niño aprendió de su padre todo lo que un caballero debería saber. Su padre se llamaba Santiago y al hijo claramente le perteneció el mismo nombre, Santiago. Poco después de cumplir 12 años, su padre murió. Este quiso honrar su nombre. Él decía que cuando cumpliera 17 años pertenecería a la Orden del Temple. Un amigo del padre y de la familia le enseñó a Santiago todo lo que el padre no le pudo enseñar. Pasaron los años y Santiago cada día y cada semana iba aprendiendo todo de los caballeros. Tenía 16 años y al amigo le cortaron la cabeza a los árabes y luego la tiraron por la Torre Sangrienta. Entonces el deber de Santiago era honrar a ellos.
Este debería aprender todo lo que le quedaba y hacerse con su vestimenta. Ya cumplió 17 años y marchó hacia la Orden del Temple. Este era el más joven, pero eso no significaba que debería ser el más débil. Él sabía todo lo que hay que saber. Un día, como otro cualquiera, vinieron a atacar los árabes, todo lo que le pertenecía a los cristianos. El Temple eligió a Santiago y a unos más para atacar contra ellos. Eran 10 caballeros y solo sobrevivieron 2. Entre ellos estaban Santiago y un amigo llamado Pedro. Este era mayor que Santiago por 2 años. Estaban muy unidos y siempre atacaban juntos. Los árabes acabaron con todos los templarios y a todos excepto a Santiago, Pedro y el Temple los decapitaron en la Torre Sangrienta. De ahí recibe el nombre. Esta torre chorreaba sangre por todos los lados. Los ejércitos árabes no eran capaces de matar a estos 2 templarios. Entonces el rey árabe se acercó a Jerez de los Caballeros con 2 ejércitos. Al ser tantas personas, Pedro murió primero decapitado. Santiago ya había honrado a su padre y al amigo. Este se tuvo que esconder. Ya cuando pasaron los meses, encontraron a Santiago y este fue el último templario en morir. Al Temple le dijeron que huyera, si no quería acabar así. El Temple huyó y al estar solo, se extinguió la Orden del Temple. Érase una vez, a principios de la Edad Media, que un joven chiquillo llamado Guillermo quería ser un caballero templario. Aunque era muy pequeño, sabía pelear muy bien, pero solo era capaz de pelear con espadas de madera que le hacía su padre, que se ganaba la vida en el campo. Guillermo era un buen hijo, ayudaba mucho a su padre en sus tareas. Él era su única familia, pues su madre murió cuando él era muy pequeño. Cuando Guillermo cumplió 18 años, ya era un hombre muy fuerte y valiente, y podía pelear como el mejor luchador. Fue a hacer las pruebas para entrar en la Orden Templaria y las superó con éxito, y así se convirtió en lo que siempre había soñado, un caballero templario. Llegó a ser el más fuerte y valiente de su categoría. Un día, los musulmanes atacaron Jerez, y todos los templarios lo defendieron con toda su fuerza, llegando a dar su vida por defender su querido pueblo de Jerez. Guillermo, después de luchar como el valiente que era, como además era muy listo, se escondió en la Torre Sangrienta. Al ver que los musulmanes se aproximaban a él, quería buscar una estrategia para derrotar a los invasores. Pero un general musulmán lo vio entrar en la torre, y cuando acabaron con los caballeros templarios que encontraron a su paso, rodearon la torre y fueron a por Guillermo y su inseparable amigo Juan, que ya no tenían escapatoria. Los 2 amigos lucharon con gran valor hasta que fueron apresados y los llevaron hasta una mazmorra que había en los sótanos de la torre, y allí los degollaron. Las cabezas de los 2 jóvenes templarios las tiraron por la ventana de la Torre Sangrienta, para que así todos los habitantes del pueblo de Jerez supieran quién había vencido y a quién debía servir sin resistencia. Fin.